rapidito lo que hemos avanzado. Hemos hablado del concepto, hemos indicado de que la hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre que puede tener una persona originada en el territorio del esófago, estómago o duodeno, hasta el ángulo de Treitz. ¿Y qué es el ángulo de Treitz? Es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Acá está el ángulo de Treitz, el límite entre el duodeno, que es esto, y el yeyuno, ¿no? Hemos hablado un poquito de historia, hemos hablado de epidemiología y etiología, ¿no? Hemos hablado de factores de riesgo para la presentación de la hemorragia digestiva y hemos clasificado la hemorragia digestiva alta en no varicosa y varicosa. En la anterior clase habíamos visto la primera, ¿se acuerdan? La no varicosa. Obviamente la no varicosa, como su nombre lo indica, se debe es aquella que tiene su origen por encima del ángulo de Treitz y que no se debe al sangrado de varices, ¿no? Eso está claro. Y hemos hablado de la etiología, hemos dicho que en el mayor porcentaje de los casos, la no varicosa, en el 80-90% de los casos son de causa no varicosa, ¿no? De este porcentaje, la úlcera péptica es la patología más frecuente, en el 50 al 70% de los casos. Y aquí tienen otras causas de hemorragia digestiva alta no varicosa. Hemos hablado de erosiones gastroduodenales, esofagitis, varices, Mallory Weiss. Acá cada uno con sus porcentajes, ¿no? Hemos visto imágenes de todos los factores etiológicos de úlceras. Hemos visto úlceras gigantes con sangrado. Hemos visto erosiones gastroduodenales. Hemos visto algunos videos, ¿sí? Como se puede ver acá, las erosiones gastroduodenales son causa también de hemorragia digestiva alta no varicosa. Hemos visto grados variables de esofagitis, que también son causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Miren, tenemos un esófago bastante inflamado y ya con datos de sangrado, es decir, este paciente puede tener un tipo de esofagitis, que es la esofagitis erosiva, ¿no? Que puede provocar este tipo de hemorragia. Y miren, tenemos imágenes de varices esofágicas, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Miren este esófago completamente alterado en su morfología, en su anatomía, en su estructura, ¿no es cierto? Está lleno de paquetes varicosos en el interior. Y obviamente estos paquetes varicosos en cualquier momento se erosionan y pueden sangrar, como podemos ver acá. Aquí vemos ya varices esofágicas con sangrado de grado variable, ¿no? Hemos hablado del síndrome de Mallory Weiss. ¿Y alguno de ustedes me puede recordar qué es el síndrome de Mallory Weiss? ¿Qué hemos dicho que es el síndrome de Mallory Weiss? Son desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acá tenemos distintos grados de Mallory Weiss. Hemos hablado de tumores del tercio distal del esófago. ¿Se acuerdan? Acá tenemos tumores ya con sangrado, pueden ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa, también tumores de estómago que pueden ser bastante exofíticos, pueden estar ulcerados y obviamente provocar datos de hemorragia digestiva alta en el paciente. Hemos hablado de la lesión de Dieulafoy. ¿Qué es la lesión de Dieulafoy? Es una malformación vascular en el estómago, ¿no? Que puede erosionarse y dar datos también de hemorragia digestiva alta, no varicosa. ¿Sí? En eso consiste la lesión de Dieulafoy. Hemos hablado de angiodisplasias. ¿Se acuerdan? Hemos puesto el ejemplo del síndrome de Rendu-Osler-Weves, que es una forma de telangiectasia hereditaria familiar que eventualmente puede provocar sangrado en el tubo digestivo alto, ¿no? Y hemos hablado de hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? Presencia de sangrado a través de la papila o ampolla de Vater. Miren, se puede ver, aquí está la papila de Vater, y miren, está saliendo sangre. Entonces puede ser de que el paciente haya tenido algún traumatismo o algún vaso se ha lesionado en el trayecto del conducto colédoco y esto está determinando hemobilia. La presencia de sangre a través de la papila de Vater proveniente del conducto, habitualmente del conducto biliar principal, que es el conducto colédoco, ¿no? Hemos hablado de la clínica, ¿se acuerdan? Hemos hablado de hematemesis, sus características, y hemos hecho la diferencia con hemoptisis, ¿se acuerdan?
todo este cuadrito nos ayuda a diferenciar lo que es la hematemesis de la hemoptisis, ¿no? Hemos hablado de las típicas melenas, ¿sí? Que son deposiciones de color negro que habitualmente acompañan a la hematemesis que tiene el paciente en la hemorragia digestiva alta. Hemos hablado de hematoquesia, que también se puede presentar. Hemos hablado de la repercusión hemodinámica que puede tener el paciente a consecuencia del sangrado digestivo alto. El paciente puede llegar al servicio de emergencias hipotenso, taquicárdico, con dolor abdominal y además con datos de anemia, ¿no? Caracterizado por palidez de piel y mucosas. Hemos clasificado a la hemorragia digestiva alta no varicosa de acuerdo a la severidad, ¿no? Sí, hemos clasificado en grado leve, moderado, severo, masivo, tomando en cuenta todos estos parámetros, pérdida en ml, en porcentaje, el pulso que tiene el paciente, la presión arterial, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria y el volumen urinario, que es muy importante valorarlo, ¿no? Hemos hablado de los exámenes complementarios, qué le vamos a pedir a nuestro paciente en el laboratorio, si le vamos a pedir o no ecografía, endoscopía. Obviamente la endoscopía es muy importante, ¿no? Para hacer el diagnóstico etiológico en este paciente. Y hemos hablado de que el momento ideal para realizar una endoscopía en un paciente con HDA no varicosa y también varicosa es cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica, ¿no? Hemos visto esta imagen, vemos un esófago, un estómago, perdón, que está sangrando activamente, ¿sí? Y obviamente esto nos puede dar grados variables de shock hipovolémico en el paciente si es que no es tratado oportunamente. Hemos hablado de la clasificación de Forrest, que clasifica los estigmas endoscópicos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Relacionados sobre todo con la úlcera péptica, pero también se usa en otras etiologías. Aquí están los distintos, aquí está la escala que tenemos y aquí las imágenes que podemos encontrar en cada grado. Hemos hablado de la arteriografía, que es un estudio que habitualmente se realiza cuando por la endoscopía, ¿sí? No se ha podido determinar el lugar de sangrado, ¿sí? Que está presentando el paciente. Entonces, se está recomendando hacer la arteriografía, que es un estudio contrastado, ¿sí? Del territorio arterial por donde el paciente está presentando un sangrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a buscar mediante la arteriografía? La fuga del contraste. Donde está fugando el contraste, ese es el lugar de sangrado. Y además, la arteriografía no solamente nos permite hacer el diagnóstico del lugar del sangrado en el tubo digestivo alto, sino también nos permite hacer tratamiento, que es la embolización, ¿se acuerdan? Por arteriografía, utilizando algunas sustancias que ya los hemos comentado. Hemos hablado de la utilidad de la gammagrafía, que es este estudio. Aquí tenemos distintas imágenes de arteriografía, ¿no? Y hemos hablado del tratamiento de todas las medidas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo las medidas generales. Hemos hablado que es muy importante la reposición de volumen y restauración de la presión arterial en el paciente que ha presentado sangrado, ¿no? Y al hablar de esto hemos hablado de la ley de Pouseville, ¿no es cierto? La longitud de un vaso es inversamente proporcional a su diámetro, ¿se acuerdan? Hemos hablado de todos estos datos, que es fundamental el control de signos vitales, hay que solicitar un laboratorio, hay que empezar la reposición de la volemia en el paciente que ha perdido, hay que valorar la necesidad de un acceso venoso central, es decir, de colocar la posibilidad de que el paciente requiera una vía venosa central para lograr la medición de la presión venosa central, que debe estar entre 5 y 10 centímetros de agua, ¿no? Ante toda hemorragia importante, hay que hacerle balance hídrico, valorar la necesidad o no de sonda nasogástrica, hay que monitorizar los signos vitales al paciente, oxigenoterapia, miren, acá está, se está tomando una muestra de sangre al paciente, hay que monitorizar al paciente, eventualmente valorar si requiere o no sonda nasogástrica, valorar necesidad de transfusiones, oxigenoterapia, ¿no? Valorar si el paciente requiere sonda vesical, que es muy importante para medir adecuadamente la diuresis kilogramo hora. ¿Estamos de acuerdo? Valorar la diuresis kilogramo hora colocando una sonda vesical nos ayuda bastante para predecir el índice de filtración glomerular que está teniendo el paciente, es decir, si está orinando adecuadamente o no. Como indica acá, valorar necesidad de transfusión, mantener ayuno hasta detener el sangrado y todo lo demás, ¿no? Y hemos hablado al respecto del tratamiento de que existen, desde el punto de vista de la endoscopía terapéutica, ¿sí? Ya hemos hablado de que la endoscopía no solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica. Podemos hacer tratamientos para cohibir un sangrado, por ejemplo, eso nos dice endoscopía terapéutica, ¿no?
Y el tratamiento, en este caso, por endoscopía terapéutica, se divide en métodos térmicos, que pueden ser de contacto y de no contacto, ¿sí? Los de contacto son la coagulación monopolar, bipolar, el Heater-Proof, Gould-Proof. Todos estos se basan en métodos de electrocoagulación, ¿sí? Para cohibir el vaso o el lugar que está sangrando en el tubo digestivo. Y los de no contacto, el láser argón, argón plasma. Su acción se basa en la producción de calor para producir hemostasia y su seguridad es muy buena, ¿no? Acá tenemos un médico que va a realizar la endoscopía. Habitualmente el paciente está en decúbito lateral izquierdo, ya el médico está realizando la endoscopía para determinar el lugar de sangrado, ¿no? Aquí tenemos el equipo de Heater-Proof, se le ha llamado también equipo de sonda caliente, ¿sí? El Gould-Proof, ya lo hemos comentado. Aquí tenemos una imagen de la aplicación de coagulación con rayo de argón plasma, ¿sí? Para obtener hemostasia en el lugar donde está sangrando. Hemos hablado que también existen métodos de hemostasia endoscópicos por vía inyectable, ¿se acuerdan? Es decir, inyectar directamente sustancias en el lugar donde está sangrando el paciente para cohibir esa hemorragia, para obtener hemostasia, ¿no? Y hemos hablado de que una de las principales sustancias que se utilizan es la adrenalina, 1 en 10.000, ¿no? Y también podemos utilizar sustancias esclerosantes como el polidocanol, alcohol absoluto y factores de la coagulación como la trombina y fibrina. Y también tenemos métodos mecánicos, ¿sí? Por vía endoscópica. No se olviden que todo estamos hablando por vía endoscópica. Estas inyecciones se colocan por vía endoscópica. Miren, este es el esófago. Y miren, por el endoscopio se puede introducir una aguja para inyectar sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, para obtener hemostasia. Métodos mecánicos tenemos los endoclips, la ligadura endoscópica con banda elástica y los endolops, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una varice que estaba sangrando y se le ha colocado una ligadura con banda elástica. Esta es la banda elástica, esta cosa negrita que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mediante todos estos métodos se puede obtener hemostasia también, ¿no? Aquí tenemos nuevamente los métodos de inyección. Hemos dicho que podemos utilizar la adrenalina diluida en 1 en 10.000, pero también el alcohol absoluto y otras sustancias esclerosantes como el polidocanol, ¿no? Miren, acá el paciente está sangrando activamente y miren, se está haciendo un método de hemostasia mediante inyección, ¿no? ¿Sí? Por vía endoscópica para cohibir el vaso que está sangrando, ¿sí? Igual acá tenemos un lugar de sangrado y miren, este es el equipo por vía endoscópica para cohibir ese sangrado. Se están inyectando sustancias esclerosantes o eventualmente sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Hablamos de los métodos mecánicos, los endoclips, la ligadura con banda. Nuevamente mostramos la varice ligada con banda elástica, ¿sí? Igual los clips, aquí están los clips, les voy a mostrar cuáles son los clips. Estos son los clips, miren. Son como grampitas que se pueden colocar en el lugar del sangrado que está presentando el paciente en el tubo digestivo. Y este es el equipo necesario para realizar la ligadura con bandas elásticas. Miren, en esta abertura, se coloca la varice esofágica o el elemento que está sangrando y este equipo tiene un disparador. Entonces, se dispara una banda elástica y cohíbe, ¿sí?, el elemento que está sangrando en el tubo digestivo. Entonces, este es el método mecánico por aplicación de banda elástica, ¿no? Ya hemos hablado de la embolización arterial y si a pesar de todo el paciente no mejora, obviamente será candidato a tratamiento quirúrgico. Ya lo hemos comentado también. Aquí están las indicaciones de tratamiento quirúrgico en un paciente determinado, ya lo hemos comentado. Y bueno, hemos hecho un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en la anterior clase. Y ahora vamos a ver la hemorragia digestiva alta varicosa. Hasta ahora hemos visto la no varicosa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el concepto de la hemorragia digestiva alta varicosa? Miren, se define como la visualización de sangre, ¿sí?, en el momento de la endoscopía, y esta puede ser por una varice esofágica o gástrica. Entonces, no siempre hay varices esofágicas solamente, sino también puede haber varices gástricas y pueden ser causa de este tipo de hemorragia digestiva alta varicosa. Entonces, por la presencia de varices en el tubo digestivo, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta, ¿por qué se forman estas varices en el tubo digestivo? Por este hecho, por la hipertensión portal. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué entienden ustedes por hipertensión portal? El aumento de presión en el territorio de la vena porta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me puede decir ustedes cuál es la circulación que principalmente tiene el hígado? El 75 al 80% de la circulación que tiene el hígado
¿Por qué elemento anatómico está dado? ¿Es venoso o arterial? ¿Quién me puede decir? Venoso, doctor. Muy bien, 75% a 80% de los casos, la circulación es venosa, dada por la vena porta, y el 20% es arterial, solamente el 20%. Entonces, la porta al ingresar al hígado, ¿sí? Si encuentras resistencia al flujo sanguíneo portal por un hígado enfermo que habitualmente se ve por cirrosis hepática, en la cirrosis hepática el hígado está completamente alterado en su forma, en su arquitectura, en su anatomía. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ingresar los vasos porta al hígado, ¿sí? Para circular a ese nivel, obviamente van a encontrar esos vasos resistencia al flujo sanguíneo portal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hipertensión portal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la presión normal en la vena porta? ¿Cuál es la presión normal en la vena porta? Obviamente, si hablamos de hipertensión, debemos acordarnos cuál es la presión normal, ¿no es cierto? Para considerar a partir de un parámetro específico hipertensión. 7 a 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión que habitualmente manejamos. Entonces, por encima de 10, 12 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión porta. ¿Estamos de acuerdo? Siendo responsable de aproximadamente 1/3 de las muertes en pacientes cirróticos. Es decir, habitualmente en esta patología el paciente es cirrótico, ¿sí? Él tiene un hígado enfermo. Esto va a conducir a que el paciente en el transcurso del tiempo desarrolle hipertensión portal. La porta, en su afán de descomprimir su excesiva presión, forma colaterales portosistémicas, ¿sí? Y si trata de descomprimir su exceso de presión por la vena ácigos, va a determinar la presencia en el esófago y en el estómago de varices esofágicas que van a sangrar en cualquier momento y van a ser causa de hemorragia digestiva alta, varicosa. Esa es la secuencia de hechos que nunca deben olvidar, que es lo que ocurre en esta patología. ¿Estamos de acuerdo? Y miren este esófago completamente enfermo, lleno de paquetes varicosos. Miren, varice. Y miren, este paciente está sangrando activamente aquí. Si esto no lo cohibimos oportunamente y rápidamente, el paciente obviamente puede tener una gran repercusión hemodinámica y ponerse en riesgo su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál será la gran diferencia entre la hemorragia digestiva alta varicosa y la no varicosa? ¿Cuál será? ¿Cuál será una de las diferencias fundamentales entre la varicosa y la no varicosa? La magnitud del sangrado. ¿Cuál creen ustedes que sangra más? ¿La varicosa o la no varicosa? ¿Cómo es, La muchachos? varicosa, doctor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál me decías? La varicosa, doctor. Muy bien, la varicosa. Esta es la que sangra mucho más. Esta es la que debemos manejar oportunamente, adecuadamente, si no se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, tenemos un esófago normal, para que ustedes se den cuenta lo que pasa. Miren, tenemos un esófago normal, pero miren este esófago totalmente patológico. ¿Sí? ¿Qué estará presentando el paciente acá? Varices, dilataciones venosas, varicosas en el interior, en el trayecto del esófago. Obviamente, ¿por qué se habrán formado estas varices, hemos dicho? Por hipertensión portal. ¿Estamos de acuerdo? Por aumento de presión en la vena porta. Y la hipertensión portal secundaria, ¿a qué patología es principalmente en nuestro medio? ¿Hemos dicho, muchachos? Cirrosis hepática. Entonces esto va a conducir a que los vasos porta, les vuelvo a repetir, cuando ingresan al hígado, encuentren resistencia al flujo sanguíneo portal y esto va a ser consecuencia de hipertensión porta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra vez les mostramos los vasos varicosos, miren, unos vasos varicosos completamente dilatados que pueden sangrar en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Obviamente, lo volvemos a repetir, la presencia de varices en el esófago o en el estómago por los factores que hemos comentado, ¿no? Y aquí está lo que les decía. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de esta forma de hemorragia digestiva alta varicosa? Su importancia radica en que es la forma más letal de hemorragia digestiva. Aquí está lo que les acabo de decir. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hemos dicho que esta se caracteriza porque es mucho más severa respecto al sangrado. Es la forma más letal de hemorragia digestiva. La mortalidad relacionada con esta situación alcanza el 30 al 50% habitualmente en cada episodio de sangrado. ¿Y cuál es el gran problema en este tipo de hemorragia digestiva alta varicosa?
El paciente en esta hemorragia, muchachos, tendrá tendencia a recidivar o recurrir con el sangrado o no. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? ¿El paciente tendrá recidivas del sangrado? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se da cuenta? Obviamente que sí puede tener recurrencias, recidivas. ¿Por qué? Porque tiene un hígado enfermo, ¿sí? Mientras ese hígado ya está alterado y el daño ya está hecho. Obviamente este paciente ya tiene resistencia al flujo sanguíneo portal, ya tiene la consecuencia que es la hipertensión porta, ya ha formado las varices en el interior del esófago y el estómago. Y obviamente este paciente en cualquier momento va a sangrar, ¿sí? Lo que nunca se olviden, a mayor daño hepático, mayor probabilidad de que el paciente haya desarrollado hipertensión porta, y la porta, en su afán de descomprimirse, busca colaterales portosistémicas, ¿sí? Y ocasiona la presencia de varices en el interior del esófago y el estómago, que en cualquier momento van a ser causa de hemorragia digestiva alta, varicosa. Eso es lo que hay que entender, ¿sí? Y las varices son consecuencia de hipertensión porta, lo que les decía, ¿no? De distinta causa. Lo que no deben olvidar es de que una de las causas de hipertensión porta es la cirrosis hepática. Hay un montón de causas de hipertensión porta. No se preocupen porque tenemos un tema específico solamente de hipertensión portal. Vamos a hablar de todas sus características, de la clínica que presenta el paciente. Entonces, solamente ahora lo comentamos. Y hablamos de la causa más frecuente que lleva hipertensión porta en nuestro medio, que es la cirrosis hepática. Entonces, la hipertensión porta es de distinta causa. La gravedad de este y su pronóstico tienen directa relación con la causa, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y las varices en un 90% de los casos se asocian a enfermedad hepática, lo que les he venido diciendo, ¿no? A cirrosis hepática. Y en el 10% obedecen a causas pre- y poshepáticas. Y miren, tenemos esta secuencia de hechos. La hipertensión porta es la complicación principal de la cirrosis hepática, ¿no? La hipertensión porta, ¿sí? ¿Cuánto hemos dicho de presión normal en la vena porta, muchachos? ¿Cuánto hemos dicho? ¿La depresión normal? ¿Quién me puede repetir? 7 a 10, doctor, 7 a 10. Muy bien, entonces, cuando hablamos de hipertensión porta, por encima de 10, está claro, ¿no es cierto? Hipertensión porta significa arriba de 10 milímetros de mercurio, para algunos arriba de 12. ¿Estamos de acuerdo? También en esta patología, en la varicosa, hay un gradiente entre presión portal y presión de la vena cava inferior, ¿sí? Superior a 5 milímetros de mercurio. La hemorragia varicial ocurre cuando este gradiente supera los 12 milímetros de mercurio. Y la hemorragia varicial, ¿qué porcentaje representa? Hemos dicho el 5 al 10%, ¿se acuerdan? De hemorragia digestiva alta en general, ¿no? ¿Cuáles son los factores predictivos de sangrado más relevantes? Es decir, nosotros hacemos una endoscopía al paciente y de acuerdo a las características que veamos endoscópicamente, ¿qué factores predictivos tenemos de que el paciente va a sangrar en cualquier momento? Todos estos, miren, el tamaño de la varice. Vemos una varice de gran tamaño, es un factor predictivo de que el paciente en cualquier momento nos va a sangrar. ¿Estamos de acuerdo? A mayor tamaño, mayor probabilidad. La presión intravaricial, obviamente esto está claro, ¿no? A mayor presión intravaricial es un factor predictivo de que el paciente en cualquier momento va a sangrar. ¿Estamos de acuerdo? La tensión de la pared de la varice. Si nosotros vemos una varice esofágica que está bastante tensa, azulada, brillante, es otro factor que nos predice de que este paciente en cualquier momento va a sangrar. ¿Estamos de acuerdo? Otro factor, la severidad de la enfermedad hepática, ¿sí? Otro factor predictivo de sangrado es la severidad de la enfermedad hepática, es decir, para esto debemos utilizar escalas para valorar el grado de insuficiencia hepática que tiene el paciente secundario a la cirrosis hepática. Y para esto utilizamos estas escalas, por ejemplo, los criterios de Child-Pagh, los criterios de Child-Campbell y los criterios de Turcotte, ¿sí? Entonces, si les interesa, pueden buscar ustedes en internet, son las escalas para evaluar grado de insuficiencia hepática, les vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, otro factor predictivo, severidad de la enfermedad hepática valorada por criterios de Child-Pagh, criterios de Child-Campbell o criterios de Turcotte. Lo que se utiliza más son los criterios de Child-Pagh, B o C, ¿no? Y la presencia de signos de sangrado en la endoscopía. Su mortalidad asciende a más del 20%. Otro factor de riesgo, un RIN, es decir, un rango, una relación internacional no normatizada mayor a 1.5, ¿sí?
un diámetro de la vena porta valorado por un estudio ecodoppler mayor a 13 milímetros. ¿Sí? Cuando la porta está bastante dilatada, entonces es otro factor de riesgo que predice sangrado. Diámetro de la vena porta mayor a 13. La presencia de trombocitopenia, ¿sí? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Quién me puede decir, muchachos? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Es, doctor, la disminución de los trombocitos? De las plaquetas, eso nunca te olvides. Entonces, una disminución, la presencia de trombocitopenia, disminución de plaquetas, han probado ser predictivos de la probabilidad de que un cirrótico presente varices y sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y miren, hablando un poquito de la fisiopatología de la HDA por varices esófago-gástricas, todo esto es lo que le ocurre al paciente hasta que tenga una ruptura varicosa. Miren, va a haber un aumento de la presión portal, ¿sí? ¿Mayor a cuánto hemos dicho? Se considera aumento de la presión portal o hipertensión portal. Aquí está, mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Esto qué va a provocar? Apertura de vasos preexistentes, recanalización de vasos preexistentes. Y obviamente creación de vasos nuevos, a lo que denominamos angiogénesis, ¿no? Esto va a determinar la formación de varices en el interior del esófago, ¿sí? Y estas varices, cuando aumenta su presión hasta más de 12 milímetros de mercurio, se va a provocar un aumento de la luz de estos vasos, adelgazamiento de la pared, y todo esto va a llevar a la ruptura varicosa. Entonces, es un cuadrito bastante didáctico que nos indica todo lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico en este tipo de pacientes. La clínica no varía demasiado, ¿no? ¿Sí? En relación a la no varicosa. Pero ¿qué detalle debemos tomar en cuenta, hemos dicho? ¿Qué detalle debemos tomar en cuenta entre la no varicosa y la varicosa? La magnitud del sangrado. Si es un sangrado activo en el paciente que está provocando datos de inestabilidad hemodinámica y shock hipovolémico, ¿en cuál de las dos van a pensar, hemos dicho? ¿En la no varicosa o en la varicosa? Varicosa, doctor. En la varicosa, está claro, ¿no? Es similar a la HDA no varicosa, sin embargo, su severidad, aquí está lo que les decía, miren, su severidad suele ser mayor, por ello la mortalidad está en el orden del 50%. Entonces, habitualmente estos pacientes con varicosa vienen, doctor, he estado tomando 3, 4 días, tenía un matrimonio, sacas a un familiar y he tomado 4 días, y he tomado bastante, y esta mañana, doctor, he vomitado 2 vacines, ¿qué les parece? Así viene la gente al hospital, o un vacín y medio, un vacín más o menos es 2 litros, ¿sí? ¿Qué les parece? Así viene la gente. Entonces, obviamente la magnitud del sangrado nos orienta más a un cuadro varicoso, ¿no? Y en la evaluación clínica de los pacientes con HDA varicosa o varicial asociada a una enfermedad hepática, a hepatopatía, es importante valorar el riesgo de encefalopatía que puede tener el paciente, ¿sí? ¿Y a qué denominamos encefalopatía hepática en un paciente con hepatopatía por cirrosis hepática? ¿Sí? El concepto es el siguiente: todo paciente con diagnóstico de cirrosis hepática que en cualquier momento empiece a presentar alteración de la personalidad, trastorno de la conducta o depresión del estado de conciencia, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Es decir, vienen los familiares al hospital, lo traen al enfermo y dicen, doctor, está agresivo, nos quiere pegar, no nos reconoce, ¿sí? No estará haciendo una encefalopatía hepática, o traen eventualmente a un paciente que no puede despertar. Doctor, anoche ha llegado bien mareado y ahora no puede despertar. No estará haciendo una encefalopatía hepática, entonces por el concepto que les he dado, ¿no? Entonces es importante valorar el riesgo de encefalopatía. La encefalopatía, muchachos, se presenta cuando el hígado ya está muy dañado, un hígado cirrótico ya muy dañado por la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuál es la principal fisiopatología de la encefalopatía hepática? La hiperamonemia, el exceso de amoníaco circulando en el organismo de ese paciente. ¿Dónde formamos habitualmente amoníaco? En 3 lugares, ¿se acuerdan? En el intestino, en el músculo y en el riñón, ¿sí? ¿Dónde metabolizamos nosotros normalmente el exceso de amoníaco en nuestro organismo? En el hígado, ¿sí? Lo metabolizamos ese exceso de amoníaco a través del ciclo de Krebs a urea, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que ese hígado enfermo va a poder realizar ese metabolismo? No.
¿Cuál va a ser la consecuencia? Hiperamonemia, ¿sí? Ese exceso de amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y va a ser causa de todas las manifestaciones que les he presentado, que se presentan en la encefalopatía hepática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, riesgo de encefalopatía debido a la presencia de sangre en el tubo digestivo, además de un riesgo mayor de complicaciones renales y broncopulmonares. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas en la hemorragia digestiva varicosa? Esto, miren, también tomar en cuenta el riesgo de resangrado. Como este paciente tiene ya un hígado enfermo, ¿sí? Tiene un hígado cirrótico, obviamente tiene ya hipertensión portal, ese paciente en cualquier momento va a volver a sangrar, porque ya tiene la enfermedad, ya tiene el factor predisponente. Entonces tiene alto riesgo de resangrado este paciente, posterior a la detención del primer episodio, ¿no? Y hablando de lo que se llama los complementarios de diagnóstico, el laboratorio clínico no difiere del recomendado en la evaluación de la HDA no varicosa. Pero ¿qué principalmente le pedirían a este paciente con HDA varicosa? Que nunca deben olvidarse de pedir a este paciente. ¿Quién me puede decir? Biopsia, doctor. Perfil hepático. Otra cosa, hablando del laboratorio, que nunca deben olvidarse. Biopsia lo puedes hacer para establecer el diagnóstico de cirrosis hepática, pero ya manejando el paciente con esta patología, que nunca deben olvidarse. Si estamos hablando de que esta patología se presenta secundaria a una hepatopatía por cirrosis hepática, ¿cómo van a valorar la función del hígado? Por un hepatograma, una prueba de función hepática. ¿Cómo está formado el hepatograma? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Cómo está formado el hepatograma? Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, coagulograma y proteinograma completo. Eso es lo que deben pedir al paciente. Entonces, mire, como indica acá, es necesaria la valoración de la función hepática, ya que de ello va a depender el manejo terapéutico que requiere el paciente, ¿sí? Y obviamente hay que hacerle una endoscopía digestiva diagnóstica, ¿no? ¿Y cuándo le vamos a realizar al paciente la endoscopía? Cuando tenga estabilidad hemodinámica, seguramente, ¿no? Entonces, no solamente le vamos a pedir prueba de función hepática, le vamos a pedir todo lo demás, ¿no? Hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, ¿sí? Y prueba de función hepática, que es lo que nos interesa, ¿no? Y endoscopía, en la cual se puede ver la hemorragia y la clasificamos en varices esofágicas y varices gástricas, ¿no? En los dos lugares podemos encontrar varices. Hablamos de la clasificación de las varices esofágicas. Tenemos 4 grados, miren, y aquí están con las imágenes que podemos encontrar. Por ejemplo, hablamos de grado 1, varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago. Miren, apenas están protruyendo, ¿sí? Suelen desaparecer con la insuflación y en ocasiones solo son visibles durante la maniobra de Valsalva, ¿no? Es decir, a la maniobra del esfuerzo. Grado 2, miren, ya son varices más notorias, ¿no? Varices que claramente protruyen sobre la mucosa del esófago, rectas y con un diámetro menor de 5 milímetros. Miren, aquí grado 2, un grado mayor que el primero, ¿no? Grado 3, varices que protruyen marcadamente en la luz del esófago, miren, marcadamente, ¿no? Con un diámetro pero mayor de 5, ¿no? Son rectas o tortuosas. Y grado 4, miren, esto ya es un esófago totalmente alterado en su anatomía y morfología, ¿no? Varices tan prominentes en la luz que casi contactan con la pared opuesta, ¿sí? Entonces, esta clasificación nos ayuda bastante. Ya hablamos de la clasificación de varices gástricas, ¿sí? Tenemos las tipo 1, ¿sí? Estas, las tipo 1, se extienden hacia la curvatura menor. ¿Cuál es la curvatura menor? Esta, ¿no? La curvatura menor. Miren, aquí están los paquetes varicosos, ¿no? ¿Pueden verlos? Se puede ver claramente con rojo, ¿no? Entonces, tipo 1, hablamos de varices gástricas, tipo 1 se extienden hacia la curvatura menor, en este lugar. Tipo 2, en color verde, miren, se extienden por la curvatura mayor hacia el fondo gástrico. Aquí está, curvatura mayor, ¿sí? ¿Sí? Se extiende por la curvatura mayor hacia el fondo gástrico. Aquí están las varices con color verde, las tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Varices gástricas aisladas. Tipo 1, localizadas en el fondo, de color naranja. Miren, acá está. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Tipo 2, en cualquier otra localización del estómago. Aquí están. En este caso están localizadas en la región prepilórica, ¿sí? Entonces, esta clasificación de varices esofágicas y gástricas nos ayuda bastante, ¿no? Y el tratamiento está dirigido a detener el sangrado, ¿sí? Y prevenir el resangrado. No olviden de que en esta patología no solamente puede haber sangrado, sino también alta probabilidad de resangrado, ¿no? Porque el paciente ya tiene el daño hepático ocasionado por la cirrosis hepática.
además de las medidas terapéuticas generales, todo lo que hemos comentado, monitorizar signos vitales, compensar hemodinámicamente al paciente, valorar necesidades de sonda nasogástrica, todo lo que hemos comentado hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En la no varicosa, ¿sí? Además de las medidas terapéuticas generales destinadas a compensar hemodinámicamente al paciente, en la HDA varicosa se dispone de los siguientes recursos desde el punto de vista del tratamiento. Ya hablamos del tratamiento farmacológico utilizando medicamentos, ¿no? Y el tratamiento farmacológico habitualmente se lo puede utilizar, se puede empezar utilizando este medicamento, que es la vasopresina, ¿sí? ¿Qué efecto tiene este medicamento, la vasopresina? Disminuye la presión portal. Y si nosotros disminuimos la presión portal con este medicamento, muchachos, haremos de que el paciente tenga menor probabilidad de sangrado, ¿sí o no? ¿Quién me puede decir? Les vuelvo a repetir, si la vasopresina disminuye la excesiva presión en la vena porta, ¿sí? Ayudaremos al paciente para que no tenga ya probabilidad de sangrado, ¿sí o no? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, este medicamento, por inducción de la contracción del músculo liso, ¿sí? Produce vasoconstricción sistémica y puede cohibir el sangrado que está presentando el paciente a consecuencia de las varices. ¿Cuál es el gran problema del uso de la vasopresina? Miren, es capaz de inducir arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, isquemia mesentérica y episodios cerebrovasculares. Es decir, tiene algunas complicaciones. Entonces, cuando se utiliza la vasopresina, es recomendable de que el paciente esté en un centro, por lo menos, de terapia intermedia. Mejor si es de terapia intensiva, para que el paciente esté monitorizado y se puedan diagnosticar oportunamente estas eventuales complicaciones y tratarlas para que el paciente no tenga secuelas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si tiene estas complicaciones, pues, se puede obligar a discontinuar este medicamento, ¿no es cierto? Y recientemente se está utilizando un análogo de este medicamento, un medicamento del mismo grupo, quiere decir, o parecido, ¿no? Que se llama la terlipresina, que tiene menos efectos colaterales o no los tiene. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Su costo y su accesibilidad. No es fácil encontrar este medicamento, la terlipresina, ¿sí? Entonces, hablando del tratamiento farmacológico, se pueden utilizar estos fármacos. Otro medicamento que se puede utilizar, oxyótido para algunos. Este medicamento es el análogo sintético de la somatostatina, ¿sí? ¿Qué efecto tiene este medicamento? Reduce el flujo esplácnico y la presión portal. Entonces, de forma similar al anterior, si reducimos la presión en la vena porta, obviamente vamos a ayudar al paciente a cohibir el sangrado que está presentando, ¿no es cierto? Reduce el flujo esplácnico y la presión portal y el flujo de la vena ácidos también, ¿no? Es otro fármaco con propiedades similares a la vasopresina, pero con escasos efectos secundarios y buenos resultados en el paciente. Y aquí está la dosis en la cual se sugiere utilizar este medicamento. Es de 1 a 2 miligramos kilogramo de peso y posteriormente 1 miligramo kilogramo hora. Entonces, primera alternativa, tratamiento farmacológico, ¿no? Otra alternativa de tratamiento de las varices, tratamiento endoscópico, ¿sí? En primer lugar, ¿qué podemos intentar realizar como tratamiento endoscópico? Inyección de sustancias esclerosantes, algo similar a lo que hemos hablado en la no varicosa, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué sustancias se sugieren utilizar en este caso? La etanolamina, el polidocanol, la glucosa al 50%, es decir, soluciones hipertónicas, el mosuato de sodio y el cianocrilato. ¿Sí? Todas estas sustancias se pueden utilizar. Este último indicado en varices gástricas también. Entonces, identificamos la varice y podemos inyectar el medicamento por vía endoscópica intravaricialmente o paravaricialmente, es decir, directamente a la varice que está sangrando o alrededor de la varice que está sangrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer tratamiento endoscópico, inyección de sustancias esclerosantes. Otro método endoscópico consiste en aplicar bandas elásticas, lo que hemos comentado también en la no varicosa, ¿se acuerdan? Aplicar las bandas elásticas en la base de la varice, ligándola, ¿no? Esta técnica es seguramente una de las de mayor uso en la actualidad, preferida a la esclerosis por su menor número de complicaciones, ¿no? Y aquí está, ¿qué podemos ver acá en esta imagen? Miren, tenemos un paciente que tiene varices, ¿no? En el esófago. Y miren, por vía endoscópica se le está inyectando sustancias esclerosantes en el interior o alrededor del vaso que está sangrando, ¿sí? Entonces, esta es la imagen que se puede ver endoscópicamente de lo que se le hace al paciente desde el punto de vista endoscópico para tratar estas varices sangrantes, ¿sí?
Igual acá, miren, tenemos paquetes varicosos en el interior del esófago, se están inyectando sustancias